Sí, sí, hay gente que le... Sí, que es un tío que su tesis doctoral la hizo sobre un motor warp. Bueno. Pues nada, estábamos hablando del doctor Alcubierre. Sí. Muy buenas, compañeros de la taberna de Tannhäuser. Hoy vamos a hablar de... Tema escabroso. Dilatación temporal. Vamos a explicar un poco lo que es la dilatación temporal. Agujeros negros y agujeros de gusano. Ciencia ficción y audiovisual, como siempre. Bienvenidos a la taberna de Tannhäuser. Aquí estamos, Juan y Juan. Y Juan. Hola, Juan. La taberna de Juan Hauser. De Juan Hauser. Primero íbamos a hablar de Interestelar. Imposible decirlo bien. Interestelar. Sí, cuando metes el interés y el telar, Sí. por separado te sale, pero si lo juntas ya no... Es un truquito. Pero claro, para hablar de Interestelar hay dos conceptos en esta película que el otro día viendo una conferencia se explicaba que son dos términos que se confunden bastante, que son agujeros negros con agujeros de gusano. Eso es. Entonces Juan, que está muy puesto en este tema, Bueno, muy puesto. más que yo, por lo menos. Creo entenderlo. Entonces, Más que yo. Creo que puedo explicarlo. Entonces quiero que lo explique la diferencia entre agujeros negros y agujeros de gusano. Y así podréis entender un poquito más la película. Que por cierto es una película que hubo el guión lo escribió un físico. Sí, Thor. Que es premio Nobel. Sí, O sea, sí, no, sí, un Nobel, físico, o sea, no un físico... Fue el asesor científico de Exacto. Nolan, fue Thor. Esto es. Que está considerado como, a día de hoy, pues, uno de los tíos que más sabe. Bueno, premio Yo Nobel. bebo de esas fuentes y os podría decir, hay tres cosas que tenéis que tener en cuenta. La primera, un agujero negro. Un agujero negro no es nada más que una estrella masiva, muy grande. Normalmente se considera que a partir de 4 o 5 veces la magnitud de masa del Sol, cuando las estrellas van llegando al fin de su vida, lo que ocurre es que se expanden y en esa expansión hay un fenómeno de compresión, ¿vale? Cuando esa compresión se empieza a hacer cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, llega a un punto que la materia está tan sumamente comprimida, os podéis hacer una idea. O sea, en la cabeza de alfiler pueden ser millones de toneladas, la punta de un bolígrafo puede ser millones de toneladas. El nivel de compresión que hay ahí, que llega a un punto que la gravedad es tan grande que no deja salir ni siquiera la luz. Eso es un agujero negro, es decir, algo que ha caído sobre sí mismo. Una estrella masiva, estamos hablando de 4 veces la magnitud del Sol. El Sol es 30 millones de veces la Tierra, para que os hagáis una idea. Júpiter, que es un planeta grande, os doy datos porque tengáis una referencia. Le faltan 27 veces ser más grande, 27 veces, para haber podido llegar al fenómeno de convertirse en una estrella. Esto es, el Sol, por ejemplo, no se va a convertir. No, porque el Sol, no llega a ser una estrella supermasiva. Le faltan 4 veces su propio peso o su propia masa para convertirse en un agujero de gusano. ¿Que pueden existir microagujeros de gusano? Pero serán por otras razones, no de donde normalmente vienen o que hasta ahora sabemos que es un agujero de gusano. Y esto no es una teoría. Es decir, estamos esto hablando de lo que es, se ha demostrado, se tienen localizados los agujeros negros, en fin, son palpables si los pudiéramos tocar, cosa que es imposible, serían palpables. Es una cosa que se ha observado, está ahí, existe. Os pongo otro ejemplo para que os hagáis una idea. La foto esta famosa que teníamos de un agujero negro, estamos hablando de 6.000 veces, ¿vale? No estoy seguro del dato, no sé si 6.000 veces o 6 millones de veces la masa del Sol. Por eso pudimos verlo tan lejos. ¿Qué ocurre? Que en nuestra galaxia, el centro, es un agujero negro que se llama Sagitario A estrella y es solo 6 veces más grande que el Sol. Entonces es pequeñito, es un agujero pequeñito, sin embargo, tiene a toda la galaxia dando vueltas alrededor de él. Fijaros la capacidad que tiene, el nivel de gravedad. Vale, un agujero de gusano es una estrella grande que ha colapsado hacia adentro, se ha comprimido tanto que no deja escapar la luz.
Un agujero de gusano es un puente Eisenhower. Es algo que teóricamente puede ocurrir en la naturaleza del universo, en la física del universo, sobre todo a nivel de campos temporales, a nivel dimensional. Es decir, que un agujero Eisenhower, imaginad esto, y que por una cuestión, esto está doblado así, es decir, porque hay aquí un nivel de gravedad muy alto, aquí hay una curvatura, y lo que ha ocurrido es que entre dos puntos de este plano y este plano se ha hecho un agujero que hace que no tengas que hacer todo este recorrido, sino que puedas atravesarlo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con un agujero negro. Un puente Eisenhower es un agujero en sí. Ahí podemos pasar. Nosotros no nos podemos acercar a un agujero negro. Un agujero negro nos hace polvo. Sí, sí, o sea, te mueres. Fijaros que solamente ir a Júpiter, a una atmósfera como la de Júpiter, ya nos aplastaría. Voy a ponerlo más sencillo, no salgamos del planeta. Meteros para abajo más de 50 metros. Cuando tienes que aguantar por encima de 50 atmósferas, te aplasta. O sea, es muy importante entender esto. Y otro fenómeno que quiero que entendáis, o que me gustaría poner sobre la mesa, es el tema de la dilatación temporal. La dilatación temporal es un fenómeno que se da cuando empezamos a acelerar un objeto cada vez más cerca de la velocidad de la luz. Es decir, el tiempo no pasa igual a la masa según se va acercando a la velocidad de la luz. Según vamos acercándonos a la velocidad de la luz, no percibimos el tiempo igual. Es más, el tiempo no pasa exactamente igual. Hay un experimento en la Tierra con un reloj atómico que supuestamente marca 1000 millonésimas de segundo en la Tierra, a nivel del mar, que es supuestamente el punto de gravedad donde está todo equilibrado, y ese mismo reloj se puso en un avión que volaba a 10.000 metros y se detectó un 0,00001 segundo, una millonésima o una 1000 millonésima de segundo de diferencia. Pero al estar más lejos de la Tierra ya no percibimos el tiempo igual. Es más, los astronautas que están dando vueltas a la Tierra son probablemente cuando bajen del orden de 6 segundos más jóvenes, después de 1 año o 2 años. ¿Vale? Estamos hablando de algo mínimo también. La velocidad de un objeto orbitando a la Tierra no supera los 27.000 kilómetros por hora. No estamos hablando de velocidades cercanas a lo relativista, ni mucho menos. Pero en cuanto nos vayamos a acercar, cuidado con eso. ¿Vale? El tiempo no pasa igual. Que le pregunten al viajero de las estrellas de Len, por ejemplo. O a la película que estábamos hablando, que es Interestelar. Eso es. Ya he intentado dejar lo más claro posible. Sí, estos tres yo creo que han sido 3 conceptos que si los entendéis, yo creo que entenderéis mejor la película Interestelar. Hay conceptos, por ejemplo, el último que has explicado, que yo creo que la gente, aunque es complejo, más o menos lo tiene asumido, y por eso saben que él cuando regresa a la Tierra sigue su hija es una anciana y él sigue siendo el mismo prácticamente, porque para él ha pasado muy poquito tiempo. Puede haber pasado 1 año, o sea, sigue siendo el mismo. Entonces, estos conceptos es muy bueno tenerlos para ver cine de este tipo, que en ciencia ficción se da mucho. Exacto. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención dentro de la ciencia ficción, y ahí es donde se ve cuando estamos hablando más ciencia ficción o más ficción que ciencia, cuando se habla de viajar a velocidades muy altas, a velocidades relativistas. Y es que en el universo o se viaja a velocidades relativistas o no se viaja. Esto sale, por ejemplo, en la serie Fundación, y ahí sale que tiene que ser así. Si no, o sea, si veis una película de ciencia ficción, estas películas de ciencia ficción, tipo Star Trek, que le metían una velocidad, como decían en la loca guerra de la galaxia. Velocidad absurda. Una velocidad absurda, eso no puede ser. No. O sea, no lo podemos aguantar. No, o sea... aparte de que no hay nada que viaje más rápido que la luz. Tenemos, bueno,
en el vacío. Lo único que se considera que está fuera del cono de la velocidad del tiempo, lo que sería el cono de luz, ¿vale? Que es donde se mueve todo. Siempre hay que tener en cuenta que hablamos de que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros, pero estamos hablando del vacío, ¿vale? Me gustaría hacer también una referencia a esto. La luz no se mueve igual en la Tierra cuando estamos en el Everest, cuando estamos a nivel del mar y cuando metemos una linterna en el agua. Simplemente ponemos un vaso de agua delante y vemos que la luz no se comporta de la misma manera. De la misma manera, la defracción de la luz. Es decir, la velocidad de la luz, hablamos de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Y nada, no es que nada pueda ir más rápido que la luz, es que su masa tiende a ser infinita. Con lo cual su energía, que al final la masa es energía, tendría que ser infinita para superar la velocidad de la luz. Solo, teóricamente, hay una partícula que puede ir más rápido de la velocidad de la luz, porque por la razón que sea, se mueve fuera de lo que sería el cono de luz, que es lo que nosotros denominaríamos realidad, ¿vale? Que son los taquiones. Y sobre taquiones, los que hemos leído ciencia ficción sabemos mucho. Todo hablamos de motores de taquiones y demás. También se habla de una cosa, que son los motores de inercia, que sería un motor que consigue que dentro de la nave espacial no haya inercia. Con lo cual, tu nave exteriormente puede acelerar a la velocidad de la luz sin que tú tengas los efectos de la aceleración, ¿vale? Porque en cuanto a una máquina, fijaros si habéis visto alguna vez un despegue de una nave espacial, de un cohete, de estos petardos que tiran para subir al espacio, la gravedad que tienen que aguantar los astronautas es salvaje, porque en muy poquito espacio tienen que conseguir los entre 10 y 11 kilómetros por hora que son necesarios para escapar de la gravedad de la Tierra. ¿Cuántos has dicho? 10 y 11 kilómetros por segundo, unos 40.000 kilómetros por hora. Eso. 40.000 kilómetros por hora, aproximadamente unos entre 10 y 11 kilómetros por segundo. Y ya es una velocidad que no todo el mundo aguanta, por eso los Estamos astronautas hablando de tienen la preparación que tienen. 10 kilómetros por segundo. Vale, he hecho este hincapié, 10 kilómetros por segundo, lo voy a repetir, 10 kilómetros por segundo. La luz va a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz en un segundo le pega no sé cuántas vueltas a la Tierra. Y nosotros estamos hablando de 10 kilómetros por segundo. No, claro, un cuerpo humano no lo puede. Haceros una idea, el problema ya no es acelerar hasta la velocidad de la luz. Luego, cuando vayas llegando al sitio, tienes que frenar. Porque si no te pasa de largo. O te estrellas. O te pasa lo que le pasa. A ver. Hay una sonda, es que me parece muy gracioso, hay una sonda estrellada en Marte porque los cálculos los hicieron los ingleses. Y yo no sé si sabéis que los ingleses miden millas. Claro. Entonces, a alguien, todos los cálculos se hicieron en kilómetros y estos los hicieron en millas. Es muy fácil transformar kilómetros a millas y millas a kilómetros. Lo hace tu móvil en un segundo. Pero cuando hablamos de distancias tan sumamente grandes y entre la Tierra y Marte en el momento de máximo acercamiento hay 8 meses, ¿vale? Se tardan unos 8 meses en llegar. Que no es nada. Yendo bien rápido. Cuando tú te estás acercando a Marte, las milésimas, centésimas y millonésimas de metro cuentan. Se pegó una leche contra el planeta que te cagas. Sí, vamos. Que... Solo por no querer calcular. Ellos no calculan en kilómetros. O sea, sí, es un error que costaría bueno, sí. mucho dinerito. Bueno, aparte del dinero, yo creo que el tema es cómo se... Y el trabajo de... No, ellos intentaron por todos los medios demostrar que había sido el resto de los países que se habían equivocado. Que bueno, eso es algo que no le voy a perdonar. O sea, si tú dices, mira, yo no voy a dejar de medir en millas y no me dejéis a mí hacer los cálculos. Si queréis hacer los cálculos y lo vais a hacer en kilómetros, hacedlo vosotros. Yo hago otra cosa. No me dejéis calcular. Es como el amigo que bebe y le da las llaves del coche. Sí, no me las des. Voy a beber. Dáselas a ese que no bebe. Claro. Por eso. Pero en vez de eso, hicieron una campaña enorme para convencer a todo el mundo de que los que se habían equivocado habían sido el resto, porque ellos no se equivocan nunca.
Bueno, De hecho, el resto estamos midiendo en kilómetros cuando lo normal es medir en millas. Por favor. ¿a quién se le ocurre? Bueno, Sigamos, pues sigamos. sí, vamos a seguir, pues eso, hay un montón de películas, aparte de Interestelar, que es la más famosa y la que todo el mundo conoce, pues está Contact, de Jodie Foster. Basada en un libro de Carl Sagan, increíble historia. Ahí sí que se habla de relativismo. Ahí se habla de cómo viajar de otras ciertas formas a velocidades. Que, a ver, no es, o sea, a ver, vamos a seguir explicando conceptos. Que el ser humano no pueda viajar a ciertas velocidades no implica que no se pueda viajar de otras formas. Eso es. En teoría, al menos en teoría. Lo que pasa es que al ser humano ya sabes que nos gustan los coches, nos gustan las burras, Sí. nos gustan los caballos, nos gustan las cosas que corren. La velocidad. Nos gustan las cosas que corren. Entonces, tener una nave espacial chula. O sea, yo sería el primero. Si a mí me dejan una nave, pues, yo qué sé, me encantaría tener que fuera un caza de la Guerra de las Galaxias, un T-Fighter de esos que parece una bola con orejas. Esa me mula. Los T-Fighters. Me encantan, o sea, una nave espacial, la Firefly, mi nave favorita. Las naves. Pues probablemente no viajemos en naves. Claro. Probablemente no viajemos en naves. Probablemente sea mucho más fácil. Hay una serie que se llama Carbono Alterado que lo que plantea es que no viaja el cuerpo. Viaja la información y esa información se carga en otro cuerpo. Eso es. Entonces la información no tiene límite de velocidad porque estamos hablando de datos. Y la información se puede mover a la velocidad de la luz. De hecho, la información en el espacio, hasta hace muy poquito, pensábamos que la información se movía más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, según la teoría de la relatividad, cuando Newton habla de la gravedad, dice que la gravedad tiene un fenómeno que es instantáneo. Es decir, que si el Sol desaparece, la Tierra, que está a 8 minutos 23 segundos del Sol, notaría instantáneamente la falta del Sol y perdería la órbita. Y con el tiempo, en las matemáticas de Einstein, se demostró que no hay nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz, que la gravedad se mueve exactamente dentro de los parámetros de la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz no es algo porque sí, sino una constante. ¿Vale? Entonces, cuando el Sol si el Sol desapareciera, se pudiera hacer así, chao, y quitarlo del medio, la órbita, la Tierra seguiría en la órbita del Sol hasta 8 minutos y 23 segundos después. Exactamente en el mismo momento que dejamos de ver la luz del Sol, dejamos de recibir la información de la gravedad. Teoría gravitatoria que últimamente estoy leyendo mucho sobre. Y apuntaros la serie que ha dicho, Carbono Alterado. Carbono Alterado es una serie... Es una serie fantástica. De cómo viajan en el tiempo. De cómo viajan en el tiempo, de una distinta manera. Es decir, cómo ser eterno. Esto es. Y hay muchas otras películas, aparte de Contact, que ya hemos mencionado. En Star Trek, aquí es donde voy, no puede ser esas velocidades, es decir, olvidaros, os guste, no me meto si os gusta o no os gusta Star Trek. Lo que me refiero es que un cuerpo humano, así de pie derecho o sentado, no puede asumir esas velocidades. El tema es que en Star Trek ocurre una cosa. En Star Trek, el movimiento Warp, que precisamente estábamos hablando del profesor Alcubierre, el profesor Alcubierre, uno de sus proyectos más importantes, yo creo que es quizá por el que yo le conocí, es porque él desarrolló matemáticamente, o sea, sobre el papel demostró que el Warp podría ser real. El único problema es que no tenemos ni la ingeniería, ni las matemáticas, ni la energía que requiere todavía. Pero que sobre el papel, yo no le he visto hacer matemáticas nunca, le he visto hacer divulgación y me encanta, pero haciendo matemáticas tiene que ser una bestia parda, porque demostrar matemáticamente que los motores Warp de Star Trek pueden ser reales, eso es impresionante. El tema es que en un motor Warp la nave no se mueve. Tú no te mueves. Tú estás quieto. Lo que haces es que tienes dos motores de dilatación temporal.
uno delante y otro detrás, dos motores relativistas. Lo que hace es que aquí comprime el espacio y aquí lo ensancha. De tal manera que lo que se está moviendo no es el boli, sino el papel. ¿Vale? Lo que se está moviendo, el boli está quieto. Con lo cual el móvil no tiene aceleración. Lo que estamos moviendo es el papel. ¿Vale? Lo que hacemos es que delante contraemos y de atrás dilatamos el tiempo. Y eso, Alcubierre lo ha demostrado matemáticamente que puede ser real. Pero no es como sale en la serie Star Trek, que sale la nave disparada. O más. O más. ¿Saldría así? Sí. Ten en cuenta que tú lo que ves es la estela de luz. Ten en cuenta que para ti lo que se está provocando es lo que sería un efecto Doppler de luz cuando tú vas a un vehículo muy rápido. Al revés, es más fácil. Cuando tú vas en un tren y ves los objetos pasar sumamente rápido, si tú dejas la vista puesta solo en un punto, a la velocidad a la que se desplaza tú no ves un objeto, ves una estela. Pues exactamente, es que la vista siempre es desde un observador que está quieto. Sí, claro. Cuando hablamos, es que lo mismo no entendéis todavía ni siquiera lo que significa relativista. O sea, el movimiento relativo no se llama movimiento relativo porque sí, se llama porque hay una relación entre un objeto parado y otro que se mueve, por eso se llama relativo. Porque si no hay un objeto que lo observe, esa velocidad no existe. Sí, es relativo a... Eso es. Todo lo que tiene que ver con relativo tiene que ver con la relación entre un objeto. Es decir, nosotros, ¿sobre qué medimos la velocidad de un coche? Sobre la carretera. Vamos de un punto A a un punto B, 2 puntos geográficos. Pero si no existieran esos 2 puntos geográficos, ¿cómo mido yo la velocidad? Si no sé la distancia. ¿Vale? Estamos hablando de que hay una serie de cosas que físicamente hemos estudiado en el colegio, pero no las tenemos en cuenta. Están ahí. Lo que pasa es que los efectos, por ejemplo, en Event Horizon... Sí, horizonte de eventos. Sale un tipo de estos motores. Sí, motorboard. Y de lo que trata un poco esa película, bueno, entre otras muchas cosas, es de los efectos que podría... A ver, aplicándole, si la habéis visto la película, es una película que trata de van a rescatar una nave que tiene un motor de estos. Es un poco gore la película, ¿vale? Sí, se fueron hacia bueno, el terror. un poco no. Se fueron al terror. Sí, es más bien de terror, una ciencia ficción de terror. Y les provoca una serie de efectos muy sangrientos y muy truculentos. Y esto es, bueno... En principio, al desplazar el tiempo, o sea, al desplazar el espacio, no debería pasarle nada porque es decir, vuelvo al ejemplo del boli, lo que la tinta no le puede afectar. Es decir, siempre estamos hablando de ese mundo mágico que no entendemos. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y que me tiene reflexionando durante estos últimos 2 meses, después de haber repasado la información que nos ha aportado el problema de los 3 cuerpos, uno de los problemas que puede tener, o que el autor del libro plantea, es que una vez que tú has salido a velocidad warp de un punto y has desplazado el espacio, aquí, donde has pasado, en esa estela, hay un cambio relativista en el que la velocidad de la luz es 0. Con lo cual, si tú vuelves a pasar por eso, te quedas atrapado en esa trampa de tiempo y ya no te puedes mover. Es decir, que solo lo podrías usar una vez. ¿Vale? Digamos que imaginaros un barco que va despacito por el mar, prácticamente no mueve el agua. ¿Vale? Y ahora imaginaos una lancha rápida. Lo primero que os imagináis es una estela enorme detrás. Sí, claro. Vale, pues esa estela altera el agua a un nivel que no se recupera. Entonces, como lo que tú has hecho ha sido comprimir y estirar el tiempo, ese tiempo de ahí se ha quedado a un punto en el que ya la relación espacio-tiempo es nula. Y como la relación espacio-tiempo es 0, la velocidad de la luz es 0. Todo lo que pase por ahí se queda atrapado, no puede moverse. Es increíble lo que plantea, ¿eh? Porque... Sí, bueno, pero esto sí que es ciencia. Otra cosa es como la película Event Horizon,
que ahí sí que, bueno, ahí sí le meten su ficción. Pero es que nos vamos a la magia como a Pandorum. Películas O en como Pandorum, por ejemplo, exactamente. Películas como Aunque, Pandorum. aunque yo creo que también sí que es cierto, porque eso lo plantean en muchas series y en muchas películas, serían los efectos, porque claro, el ser humano tampoco está adaptado a eso. Entonces, ¿cómo nos afectaría mentalmente? Bueno, hay muchas cosas que tener en cuenta. Fijaros, por ejemplo, el último dato sobre el intento de colonización de Marte que estamos teniendo ahora es que ningún astronauta puede pasar más de 4 años fuera de la Tierra. Por el tema de todo, de que no tenemos manera de defendernos, como la Tierra nos defiende Claro. de todas las radiaciones que hay fuera. Las radiaciones, la falta de gravedad. Pero sobre todo la radiación. Y es que la atmósfera de Marte es tan sumamente tenue que no tenemos escudo. Es decir, en cuanto tú pases más de 3 años en Marte, ten por seguro que cuando vuelvas vas a morir por los efectos de una radiación prolongada. ¿Vale? Si no, mueres porque hay deyecciones de rayos cósmicos y eso no hay manera de pararlo. Sobre todo la radiación gamma en el espacio se nos come y somos muy débiles. El ser humano, fijaros que las temperaturas en el espacio van de 0 Kelvin, que es el cero absoluto, menos 274 grados, creo, 273 con algo, hasta los 30.000 millones de grados que hay dentro del Sol. No fuera, ¿vale? Fuera del Sol. El Sol por fuera es más frío que el núcleo de la Tierra. 1.000 grados menos. O sea, por fuera, lo que vemos del Sol que pensamos que es lo más caliente, no. O sea, el Sol está tan denso que cuando se genera un fotón, hasta que sale hacia afuera y lo vemos, pasan 1.000 años. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Bueno, tienen esa antigüedad. Y eso se puede adaptar además. Si no vamos a poder estar más de 4 años en el espacio, imaginaros lo que es viajar a Alfa de Centauro, que ahora mismo necesitaríamos generaciones y generaciones. No tenemos escudo. O sea, cuando llevemos 40 años fuera, no hay nadie en las naves. No, claro. Ahora, ¿cómo llevas tu comida, bebida, oxígeno? ¿Y qué es lo que se necesita? Ya no te digo más cosas. Necesitas combustible, necesitas comburente, necesitas agua, necesitas alimento y oxígeno para respirar. Y una manera de evacuar el monóxido, de reciclarlo. ¿Dónde metes tú eso para 100 años? ¿En qué nave? ¿De qué tamaño tiene que ser la nave? Yo, una de las cosas... ¿Sabéis cuántos litros de aire respiramos nosotros en un solo día? No os habéis buscado el dato, no os ha ocurrido pensarlo. Pues la cantidad de litros de aire que consume un ser humano en un día son muchísimos, son piscinas de aire. ¿Vale? Un solo ser humano, imaginaros que van 100 en una nave. No, claro. ¿Y dónde metes eso? Todo esto, de ahí vienen los tipos de viajes en el espacio, el explorar los agujeros de gusano y Hoy estoy científico. y todo este rollo, porque la ciencia lo investiga y los cineastas y los escritores, hombre, tienen también a su modo también lo tienen que traérnoslo. Y yo creo que la literatura y el audiovisual, bien sea de todo tipo, lo que hacen es imaginar cuáles son esos posibles futuros y ver qué es lo que va a pasar, pero os puedo asegurar que la realidad dista muchísimo de lo que vemos. ¿Vale? Películas realistas hay muy pocas. Dicen que Interestelar, precisamente porque tuvo... Interestelar, la ciencia que hay alrededor de Interestelar es real, entre comillas, porque nadie ha viajado más allá de... Hombre, a ver, es que cuando se dice real me refiero que que está en papel. Es decir, sí. no es que se haya demostrado, pero... Pues como el motor Warp, que te digo que el doctor Alcubierre demostró que los motores de Star Trek podían ser reales. Esto es. ¿Sabes cuál es la distancia más larga a la que ha llegado el ser humano? 1,3 segundos luz de la Tierra, la Luna. Ah, bueno, a la Luna, claro. No, claro, sí, eso yo. Hombre, no deja... Con la tecnología que hay hoy día,
A ver, fuimos no- en el 68. Sí, sí, claro. Con la tecnología que hoy día no es, lo has dicho tú antes, se tardaría 7 o 8 meses en llegar a Marte. Son 8 sí. Eso cabe, incluso con la tecnología de hoy día, se puede hacer. Porque sería cosa 8 y 8, 16. Ir y volver a Marte es viable, entre comillas, Entre comillas, en una nave grande, 3 personas como mucho. ¿Se podría hacer? Sí. Sí, o sea, yo creo que sí. Se están dando cuenta de un problema. La mayoría de los cohetes los están haciendo de aluminio y el aluminio tiene muy malas reacciones con determinadas radiaciones. ácidos, ¿no? No, reacciones con determinadas radiaciones espaciales. Reaccionan muy mal y esas naves empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Vale. Pero bueno, lo de los Además, materiales. le tienen yo que creo- hacer de cerámica La cerámica ya la usaban hace muchos años. y de poliespan, Claro, ya lo usaban. corchopan en el espacio. Yo recuerdo el Challenger, me parece que estaba recubierto de placas No, de lleva cerámica. unas placas de cerámica que yo tuve la suerte de verlas en acción. Vinieron ingenieros de la NASA a hacer una demostración de las baldosas de blindaje Sí, de como- reentrada como del baldosita. Columbia. Yo te he comentado alguna vez que tengo un par de amigos que son ingenieros aeronáuticos, pero uno de ellos me invitó a ver la demostración y tuve la suerte de ver a un ingeniero de la NASA coger una de estas de cerámica, meterla en un horno a 3000 grados, sacarla del horno y con la misma mano cogerla. En el mismo segundo que la sacó, la cogió, no se había calentado. 3000 grados. Fíjate, es que para que veas que nos estamos yendo del tema, pero es que es muy curioso. La cerámica, un material construido por el ser humano hace cuántos miles de años. Vivimos de cerámicas. O sea, fíjate. Si eres egiptólogo, ya sabes por lo que vas. A tu cerámica. Al filo del mañana, por ejemplo, que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, Sí. que para mí es lo más divertido de esa película es ver a Tom Cruise, que en esa película yo creo que hace un buen papel, bastante divertido. Le ayuda mucho Emily Blunt. Sí, pero la primera media hora... No me disgusta. no La me primera media hora, cuando entra en ese bucle temporal... Me gusta muchísimo el elenco que tiene esa película. Sí, y no era... a mí me gustó. Fue una No, película yo que- la he visto 3 veces, ¿eh? A mí me gustó. Y ya te digo, la primera media hora, con el bucle temporal que se despierta y que otra vez... muy divertido, me pareció muy No sé divertido. no recuerdo si está basado en un cómic o en un libro, pero no es un guion original, ¿eh? No lo voy a decir, porque iba a decir que creo que es un libro, pero a lo mejor me estoy confundiendo con Es otro que libro. me da que era un cómic sobre invasiones extraterrestres. Me he encontrado con una película que no he visto, pero me parece que tiene una pintaza, no sé si la has visto tú, que es Prometo Volver. Título sudamericano, cuidado. En español, en castellano de España, creo que la titularon Próxima. Eva Green y Matt Dillon. sí. Eva Green y Matt Dillon. A mí me ha parecido que tenía una pintaza, porque el tema que trata es un tema muy humano y muy relacionado con los viajes espaciales y en el tiempo. Porque, claro, es un astronauta que se va a ir y tiene que luchar con los hombres de su alrededor y tal, pero además tiene una hija y tiene que luchar contra su sentimiento de culpa porque, claro, esto es una cosa que si el día de mañana le pasa a los astronautas, bueno, y ya les pasará a día de hoy, pero si tienen que hacer viajes mucho más largos, les va a pasar. Es decir, que esto también se veía en Interestelar. Es decir, tú vas a viajar, sí, vale, tú es posible que no envejezcas, pero ¿y los que se quedan atrás? Sí. Claro, esto, fijaros el problema que Es lo primero que he dicho. Los astronautas, cuando viajan hacia las zonas más masivas, ¿vale? O sea, tú puedes salir en cualquier dirección, pero si te acercas hacia el centro de la galaxia o si te alejas del centro de la galaxia, el tiempo no pasa igual. Porque te acercas a una zona con más masa, con lo cual tiene más dilatación temporal, que si te alejas. Exactamente igual que si te alejas de la Tierra, pero te acercas a Júpiter, según te vas alejando de la Tierra, el tiempo pasa más lento, pero según te vas acercando a Júpiter, el tiempo va a pasar más rápido, según te vas acercando a Júpiter. O un agujero negro, si se pudiera, si tú pudieras bordear un agujero negro, El horizonte de sucesos, exactamente, pues el tiempo se paralizaría. para el observador.
Por eso siempre hablamos de la relatividad, de la relación entre de la observación relativa, ¿vale? Para ti el tiempo va a pasar igual, pero para el que está aquí es lo que se llama la historia de los gemelos. Es decir, dos gemelos, uno está en la Tierra, otro sale al espacio, hacia el centro de la galaxia, viaja 50 años luz, vuelve 50 años luz. Para uno han pasado 2 años y para el otro han pasado 50. Porque el otro ha viajado 50 años luz. Pero como ha viajado a velocidades relativistas, o sea, el tiempo viajando a velocidades relativistas se acorta. O sea, cuando hablamos de viajar a una estrella que está a 4,3 años luz, si viajamos cerca de la velocidad de la luz, no se tarda en 4,3, se tarda muchísimo menos. ¿Vale? Muchísimo menos. Puede ser que te sorprendas con las distancias en cuanto al tiempo que ahora ha pasado para mí. Porque voy dentro de la nave espacial a velocidades relativistas. Para el observador de fuera se han pasado 4,3 años luz porque él sigue viendo la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso dicen que si alguien se dirigiera a un agujero negro, pues supongamos una nave se dirigiera hacia un agujero negro... Estarías viéndole caer siempre. Claro, pero lo verías parado. Sí, y eternamente cayendo. Eso es. Hasta que llegara un punto que desaparecería. Eso es. Eso es. Hay una movida muy interesante alrededor de eso. Es decir, los objetos que caen en los agujeros negros, hay un principio que es el principio de información. Todo tiene una información codificada en sus átomos. Yo, el vaso, el móvil, la luz, todo está codificado. Cuando nosotros quemamos un objeto, incluso podemos ver la codificación. Se puede llegar a ver esa codificación, ¿vale? De lo que... Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hay un incendio, los peritos de bomberos pueden decirte qué lo ha causado. Fijaros. Es decir, no, esos son los restos, esa es la información. Llamarle restos, llamarle lo que queráis. Pero la información, es decir, la ceniza de una persona que sepa de lo que está haciendo, que un profesional te va a saber... Los restos son para ti, para él, como dices tú, es información. Es todo información, la forma de las llamas, la propagación, donde empezó, las temperaturas, todo eso se marca de alguna manera, todo eso tiene información. Bueno, pues se creía que cuando un objeto caía a un agujero negro se perdía la información. Y durante un montón de tiempo, Hopkins estuvo diciendo que esa información se perdía. Y se puso a hacer matemáticas porque él mismo pensaba que no, que eso no era posible. Entonces, estudiando agujeros negros muy pequeños, los agujeros negros cuanto más pequeños, más rápido se disipan, ¿vale? Porque un agujero negro, igual que os digo, que está contrayendo todo, está emitiendo una radiación, ¿vale? Un tipo de radiación. Y esos agujeros negros pequeños sueltan, devuelven, y lo que sea matemáticamente, ¿vale? Porque no se ha podido ir, pero matemáticamente se ha demostrado que la información sigue. Que de hecho a Hawking no le dieron nada, no le han reconocido nunca su trabajo sobre los agujeros negros, y sin embargo sobre la información sí se lo ha reconocido. Bueno, algún día hablaremos de Hawking, porque... yo estoy enamorado de ese hombre. Yo no. Un tío que hizo una fiesta para viajeros en el tiempo. Por favor. Sí, a ver. Bueno, ya hablaremos. Yo tengo mi propia opinión sobre Hawkins. No le resto mérito, cuidado. Por supuesto, era un tío mucho más inteligente que yo. Pero... sabía más matemáticas. Pero hablando de... Bueno, pues mira, lo puedo comentar porque viene al hilo de lo que estábamos hablando. Él comentó que la Tierra estaba acabada. Es decir, la Tierra no tenía remedio. Primera cosa que me chirría, porque eso es tirar la toalla. ¿Vale? Pero bueno, yo puedo ser pesimista también y decir, vale, la Tierra está acabada. Pero es que su solución era coger naves espaciales, ir a un planeta habitable... a repetir lo mismo. No ya repetir lo mismo, es que ya lo repites en el viaje, porque él sostenía que esas naves las tenían que construir empresas con dinero privado, y que los que iban a viajar en esas naves eran los técnicos y los que pusieron la pasta. Claro, a mí eso pues me chirría, porque lo más lógico sería, para empezar, que yo no, lo primero no es posible, a día de hoy no es posible, y luego que de meter algo en esa nave no metas personas, mete embriones, congélalos
Hay, embriones congelados. hay un proyecto sobre eso. Claro, es que me parece lo más lógico. Es decir, estamos hablando de cosas que en teoría pueden ser, pero que todavía no son. Hombre, pues si quieres mandar, si encontráramos algún sitio, que esto sale en Raised by Wolf. Es decir, en Raised by Wolf sale ese tipo de viaje. Es decir, mandan a 2 robots con unos embriones. Y esos robots hacen de padres de esos embriones cuando nacen. Muy buena serie también Raised by Wolf. Sí. Tiene sus cositas, pero... La parte religiosa me tira para atrás, pero... Bueno, pero es que precisamente el debate que promueve es ese. Es decir, ciencia contra religión. Hombre, yo ya sé, tu religión, ya sé cuál es. Un problema con la religión. Sí, sí. Bueno, tú y todos, porque es así. Bueno, yo quiero traer una historia que es una serie de televisión muy interesante que plantea otra cosa. Plantea una cosa completamente distinta. Tiene que ver con la dilatación temporal, con el viaje en el tiempo, ¿vale? Pero de otra manera. Digamos que estamos en un futuro en el que la Tierra ha colapsado, vivimos en una sociedad en la que prácticamente ya solo somos números, digamos que somos identidades dentro de una ecuación, partiendo de la base de que si no aportas parte a esa ecuación te eliminan. Se ha desarrollado una tecnología que permite mandar no a una persona, sino su conciencia al pasado. Y ese grupo de personas tiene un proyecto para salvar la Tierra, para cambiar el pasado, y solo hay una forma de hacerlo. Para que no les pillen, para que puedan hacer su trabajo lo más incógnito posible, se crean grupos de 6 personas, en los cuales va un estratega, un economista, un historiador, una fuerza especial, un médico y un proveedor, ¿vale? Es decir, digamos que tienen esas 6 personas, cada una tiene una misión. Y esas 6 personas hacen una célula, digamos que es un equipo de trabajo, ¿vale? Y hay una persona que es el que toma las decisiones, hay otro que es el que se encarga de que si hay heridas o tal, se curen, hay otro que se encarga de que no les falte el dinero, hay otros que se encargan de tener la situación históricamente controlada, porque lo que quieren cambiar es el pasado para que el futuro mejore. Y la forma de viajar es sabiendo el momento exacto en el que una persona va a morir, salvarla de la muerte y, justo en el momento que esa persona muere, implantar la conciencia de estos viajeros. La serie se llama Travelers. No tiene desperdicio porque hay incluso personajes que históricamente no se tienen en cuenta ciertas cosas y ocurren fenómenos alucinantes en esa serie. Una serie muy interesante por lo que plantea en el futuro y en el pasado. Una historia muy interesante por cómo plantea esos viajes y esa forma de comunicarse, esa gente que viene de ser un número y que ahora se convierten en seres humanos de pleno derecho, y cómo funciona. Eso es alucinante, realmente. Se llama Travelers, está genialmente interpretada. ¿Americana? Sí, pasó sin pena ni gloria. Hay mucha gente que la conoce, pero una gran mayoría de personas que desconocen esta serie. Y a mí, cómo lo plantean, el hecho ya de que aprovechen el momento en el que una persona se muere para implantar la conciencia de otro y que esa persona tenga que asumir por completo su vida, esa persona, esa conciencia, antes de caer ahí, tiene que ser un experto en la vida de esa persona. Claro. Y después, teniendo una vida paralela, ¿vale?, ser útil a la célula para la que estás trabajando. Es para flipar la serie. Muy buena, se llama Travelers, muy recomendable. Otra serie que a mí me llama mucho la atención y que la he traído aquí, y creo que con esto vamos a terminar porque he traído otro par de cosas, pero hay otra serie que ya hablé de ella en su momento, que se llama Continuum,
Y la traigo por una sencilla razón. Habla de un futuro en el que ya no existen gobiernos, existen corporaciones y nacemos dentro de las corporaciones y al nacer ya dentro de una corporación, X o Y, ya naces con una deuda. Y tienes que vivir en esa corporación pagando tu deuda de por vida. En ese momento hay un grupo de personas que se niegan a ese tipo de movidas y se convierten en terroristas. Y una de las cosas que hacen es una bomba de tiempo y retroceden al pasado. Y una policía retrocede con ellos al pasado y va a vivir a esos Estados Unidos de los 2000, más o menos, antes de la burbuja inmobiliaria, en la que Estados Unidos se ganaba bien y demás. Y esta mujer descubre lo que es vivir sin vivir dentro de una corporación. Una corporación. Cómo nacen y viven los seres humanos, ya con deudas también, pero sin ser partes de una corporación. Se llama Continuum, también está muy bien interpretada, me gustó mucho, es muy interesante. También os digo, es muy light, es muy soft, tiene momentos intensos, Bueno, pero ciencia ficción soft que también puede estar muy bien. yo la propongo por traer un poquito lo que es cómo se viaja en el tiempo, las bombas de tiempo y ese tipo de cosas. Y poco más. Yo creo que hasta hoy el programa de hoy ha dado El programa de hoy ha sido larguito, así que con esto yo creo que despedimos. Este programa lo etiquetaremos como ciencia ficción hard. Sí, bueno, tiene que tocarse también, o sea, no sirve. Yo sé que es un tema un poquito complicado, pero es que hay que explicarlo un poquito para que la gente luego cuando vea esas películas pues entienda un poquito de qué va la cosa. Pues nada más, chavales. Esto ha sido todo en la taberna de Tannhauser. Sé bueno si podéis que lo demás de vanidad. Ya sabéis, aquí está vuestra casa. Algún día explicaré de dónde viene la frase. Adiós. Adiós. Cigarrito. Sí. Para el pecho, por lo bien que lo hemos hecho.